No podía creer que esto estuviera pasando de verdad. La noche, que había empezado como una tarde familiar cualquiera, se convirtió rápidamente en algo siniestro y extraño. Estábamos sentados en el sofá, viendo una telenovela, como lo habíamos hecho tantas otras veces, pero esta vez algo no estaba bien. Cuando Arturo empezó la conversación, pensé que solo bromeaba o que había decidido tomarme el pelo. Pero cuanto más bebía su cerveza, más serio se ponía su tono. Y sus palabras cada vez más alarmantes. «Elena, ¿alguna vez has pensado en probar con otros hombres?», preguntó de repente. Su voz sonaba tan tranquila, como si estuviera sugiriendo ver otra serie. Me reí para aligerar el ambiente, pero pronto me di cuenta de que no estaba bromeando en absoluto. Su rostro permanecía serio. Sus ojos me miraban fijamente esperando una respuesta. Me quedé helada. Mil pensamientos cruzaron mi mente, pero intenté controlarme y respondí con frialdad y calma. «¿De qué estás hablando, Arturo?». Pero él siguió insistiendo, convenciéndome de que era solo una fantasía inofensiva que valía la pena probar por experimentar, para reavivar nuestra relación. Hablaba de nuevas emociones que podríamos vivir juntos, de cómo podría darle variedad a nuestra vida. Sus palabras sonaban casi lógicas, pero sentía un frío por dentro que me repelía de esa idea. Al principio simplemente ignoraba sus insinuaciones, cambiaba de tema, intentaba desviar la conversación, pero Arturo no se rendía, volviendo al tema una y otra vez. Incluso empezó a mencionar a personas concretas, a sus amigos con quienes, según él, no pasaría nada si yo no quisiera. Parecía que intentaba hacer la propuesta lo más atractiva y segura posible, pero no me repelía su amistad, sino la sola idea de que mi esposo me imaginara en la cama con otra persona. Una tarde, mientras preparábamos la cena, Arturo fue aún más lejos, proponiendo que nos reuniéramos con sus amigos, presentándolo como un encuentro casual, una salida a una cantina local en Tlaquepaque. No supe qué decir. Algo dentro de mí me decía que detrás de su propuesta se escondía algo más, pero no quería empezar una pelea, temiendo que eso llevara a una ruptura. Nuestro matrimonio, a pesar de todas las dificultades, era importante para mí. Acepté, pero con un gran peso en el corazón. Cuando entramos en la cantina, el ambiente parecía tenso. Los amigos de Arturo se comportaron de manera amable y amistosa, quizás demasiado amistosa, pero noté algo en sus miradas. Como si ya supieran de nuestra conversación. Entre ellos y mi marido existía un acuerdo tácito que me hacía sentir atrapada. Intenté relajarme, pero no podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando. Arturo me rodeó la cintura con el brazo, susurrándome al oído de vez en cuando lo hermosa que estaba. Pero sus palabras sonaban artificiales, como si estuviera actuando. Uno de sus amigos, Marcos, se acercó más de lo debido y, en broma, me propuso bailar. Me negué, alegando cansancio, pero noté que Arturo nos miraba de forma extraña. En su mirada había algo que no pude definir con exactitud. No eran celos, sino más bien aprobación. Sintiendo una creciente inquietud, salí a tomar aire fresco. Todo este tiempo una pregunta resonaba en mi cabeza: ¿y si Arturo realmente quiere esto? ¿Y si ve en esto algo más de lo que yo soy capaz de entender? Mi corazón latía desbocado. Tenía un nudo en la garganta y ya no podía ignorar los pensamientos alarmantes. Cuando volví a entrar, Arturo me esperaba junto a la barra. Se acercó y me dijo en voz baja: «Elena, no te imaginas todo lo que podríamos vivir si te abrieras a lo nuevo. Te amo, pero ambos necesitamos algo más». Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. Quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y asfixiantes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Comprendí que no era solo una fantasía, no era un simple capricho. Arturo quería seriamente que yo dijera que sí y estaba dispuesto a empujarme a ello, sin importarle mis sentimientos. Intenté reírme, pero una profunda confusión me desgarraba por dentro, como si un agua helada hubiera inundado de repente mi alma. Uno de los hombres, alto y con una sonrisa engreída, me lanzaba largas miradas que hacían que todo mi interior se contrajera en un nudo apretado. Cada vez que captaba su mirada, parecía descarada, estudiándome, como si le interesara mi reacción a cada una de mis palabras. Mientras yo intentaba mantener una apariencia de calma, mi marido, por el contrario, parecía relajado y contento. Sus ojos brillaban con picardía, como si estuviera disfrutando de verdad con lo que estaba pasando.
Me sentía al borde del pánico, pero a él parecía gustarle que la atención de su amigo se centrara en mí, como si todo fuera parte de algo más grande. Él era el único que sabía que estábamos patinando sobre hielo fino. Bebimos más y las conversaciones se volvieron más explícitas y desagradables. Uno de sus amigos, Tomás, empezó a hablar de la infidelidad, discutiéndola como algo trivial, incluso necesario para mantener el interés en una relación. Hablaba con tal ligereza y naturalidad que me quedé sin aliento. Sus palabras sonaban como una especie de filosofía según la cual la infidelidad no solo era aceptable, sino beneficiosa para ambos. Mencionó que su esposa también participaba en estas aventuras e incluso se alegraba de la variedad. Esa afirmación se clavó profundamente en mi conciencia, dejando tras de sí solo un sentimiento de profundo asco y desconcierto. Comprendí que estaba entre gente para la que los límites morales se habían desdibujado hacía mucho tiempo. Cuando por fin volvimos a casa, sentí que algo había cambiado irreversiblemente. La velada, que debería haber sido una cena divertida, se había convertido en algo completamente diferente. Mi esposo ni siquiera preguntó cómo me sentía acerca de invitar a sus amigos a continuar la noche en nuestra casa. Decidió con aire de suficiencia que era una idea excelente, como si mi opinión no importara en absoluto. Desde el momento en que cruzamos el umbral de casa, la atmósfera cambió hasta volverse irreconocible. Las conversaciones alegres y las risas en el sofá del salón ya no parecían despreocupadas. En el aire flotaba una tensión, electrificada por algo siniestro e inconfesado. Me retiré a la cocina, buscando alejarme por un momento de esa incómoda compañía. Mientras preparaba unas botanas, sentía como mi mente intentaba frenéticamente encontrar una manera de lidiar con la creciente sensación de ansiedad. Pero justo cuando iba a relajarme un poco, entró uno de los amigos de mi marido, Esteban. En la cocina se ofreció a ayudar, pero se acercó demasiado y sentí de inmediato su aliento en mi piel. El gesto me pareció demasiado insistente y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba tan cerca que podía oír su respiración tranquila y silenciosa, casi rozándome. Cuando se inclinó hacia el fregadero para coger un vaso de agua, me invadió un deseo irrefrenable de dar unos pasos hacia atrás. Pero en cuanto lo hice, se inclinó hacia mí y me susurró que estaba deslumbrante esa noche. En ese momento entendí que no estaba siendo simplemente amistoso. En sus palabras se sentía una insistencia inconfundible. El miedo y la ansiedad me atenazaron la garganta. La situación me parecía cada vez más extraña y peligrosa. La cocina se había convertido en un espacio cerrado del que no podía escapar. Mi conflicto interno me desgarraba. Por un lado, quería llamar a mi marido y poner fin a esto, pero por otro, sentía que me estaría engañando a mí misma si admitía que la situación se había salido de control. Quería creer que era solo una broma amistosa, pero algo en su voz y sus movimientos decía lo contrario. Esteban siguió acercándose. Sus movimientos eran ligeros, pero deliberados. Su mano se deslizó sobre mi hombro, y ese contacto me pareció casi un desafío. Intentaba pensar en la mejor manera de apartarme sin armar una escena, pero el miedo ya empezaba a paralizar mis movimientos. Era como un sueño prolongado en el que quieres huir, pero el cuerpo se niega a obedecer. Miré hacia la puerta, esperando que mi marido apareciera en cualquier momento, pero no estaba. Un sentimiento de desesperanza me invadió. ¿Debía gritar o simplemente salir de casa e intentar escapar? Pero en el momento en que estaba a punto de dar un paso atrás para aumentar la distancia entre nosotros, de repente se inclinó aún más, y sus labios apenas rozaron mi oreja. Susurró: «Parece que te gusta coquetear, ¿verdad?». Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. Me aparté bruscamente apoyándome contra la mesa de la cocina detrás de mí, tratando de crear al menos una ilusión de distancia segura entre nosotros. Mi cara ardía y mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. La vergüenza y la ira me abrumaron, y supe que tenía que hacer algo de inmediato, o la situación se descontrolaría. Volví a mirar a la puerta, rezando para que mi marido por fin se diera cuenta de lo lejos que había llegado todo, pero no apareció nadie. En ese momento comprendí que la única que podía poner fin a esto era yo. Mientras los hombres reían, intercambiando bromas e historias groseras, yo estaba en la cocina, sintiendo como el miedo y la ira me invadían en oleadas. Mi marido estaba sentado, inmerso en la compañía de sus amigos, sin prestarme la más mínima atención. Su risa fuerte resonaba por la habitación, ahogando todos los demás sonidos.
Parecía interminable, como si el tiempo se hubiera ralentizado y yo estuviera atrapada entre extraños y sentimientos ajenos. No entendía cómo podía haberse olvidado de mí, como si yo fuera solo una parte de su mundo interior, o peor aún, un detalle insignificante de su entretenimiento nocturno. Cuando la tensión se hizo insoportable, salí corriendo de la cocina, esperando que él notara mi mirada asustada y comprendiera cuánto necesitaba su protección. Pero en lugar de eso se giró hacia mí, sonrió y palmeó el sofá, invitándome a sentarme a su lado, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Tenía miedo no solo por mí, sino por nosotros. Nuestra relación, que parecía haber perdido hacía tiempo todo el calor y el apoyo. Me senté. Me senté en el borde del sofá, frotando nerviosamente un cojín, tratando de no mirar a mi marido, y me aferré a él con fuerza. Sentí como mis dedos se apretaban por el miedo y grandes lágrimas empezaron a correr por mi cara. Dentro de mí todavía hervía el miedo por lo que había pasado en la cocina, y la conciencia de lo cerca que estuve de cruzar una línea que nunca me atrevería a pasar, pero no encontraba las palabras para expresar mi dolor, mi decepción y mi impotencia. El nudo en la garganta parecía impedirme decir una sola palabra. Como si mi voz hubiera sido traicioneramente arrebatada, los hombres seguían bebiendo y discutiendo temas, cada uno más explícito y desagradable que el anterior. Mi marido apoyaba la conversación con entusiasmo, como si no hubiera pasado nada terrible, como si no entendiera o no quisiera entender por lo que yo estaba pasando. El tiempo pasaba, la noche se alargaba sin fin. Con cada minuto me resultaba más difícil permanecer en la habitación. Era difícil respirar, como si el aire estuviera lleno de algo sofocante. Finalmente, cuando los hombres empezaron a levantarse para irse, sentí una oleada de alivio, como si me hubieran quitado una pesada piedra del pecho. Pero incluso cuando se fueron, la tensión no desapareció. Se quedó en lo más profundo como un amargo residuo en mi alma. Mi marido se acercó a mí. Su rostro todavía irradiaba una sonrisa despreocupada, como si acabara de organizar la velada perfecta. Parecía tan ridículo e incorrecto que ya no pude quedarme callada. ¿Qué fue eso?, pregunté con voz temblorosa, tratando de mantener la calma, pero sentía como la voz me temblaba por la emoción. ¿De qué hablas? Parecía genuinamente desconcertado, como si no tuviera ni idea de lo que me pasaba. En su mirada se leía sorpresa, y en su voz se oía un ligero temblor que me enfadó aún más. «¿Estás fantaseando?», mi voz temblaba y no pude contenerme. ¿Permitiste que esto sucediera a propósito o de verdad pensaste que me alegraría estar en la cocina con tu amigo que se pasó de la raya? Mi marido simplemente se encogió de hombros, manteniendo una expresión tranquila, incluso indiferente, como gritando que mis sentimientos no le importaban. «No hiciste nada para irte», dijo finalmente mirándome seriamente. «Parecías contenta. Incluso te quedaste allí y no intentaste irte de inmediato. Pensé que podrías relajarte un poco. Ya te dije antes que necesitamos diversificar nuestra relación. Lo deseo mucho». Esas palabras fueron como una lluvia helada. No podía creer lo que oía. ¿De verdad pensaba que mi inacción significaba consentimiento? Sentí como las lágrimas rodaban por mis mejillas, incapaz de detener el torrente. «Eres mi esposo», susurré, tratando de calmar mi respiración. Debías haberme protegido, no meterme en una situación así. Me sentí humillada e indefensa, y tú simplemente te sentaste y te reíste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Llevamos tantos años juntos, y hablas de ello tan a la ligera. Últimamente no te reconozco. Has cambiado, has convertido en un hombre mediocre que acaba de abandonar a su esposa. Estoy locamente decepcionada de ti y lamento muchas cosas. Seguimos discutiendo. Cada vez él insistía en su punto de vista, y yo, como si no me oyera en absoluto, simplemente lo ignoraba, como si mis palabras no significaran nada para él. Insistía en que era solo diversión, pero había algo en sus ojos que no pude evitar notar. Me di cuenta de que realmente me había puesto en peligro. Este terrible dolor dentro de mí paralizó todo mi cuerpo. Es lo peor que ha hecho nunca. Y yo que pensaba que había elegido al hombre adecuado para mi vida. Estaba de pie en la puerta del dormitorio como ante un abismo. La idea del divorcio me oprimía el corazón de miedo y dolor. Después de tantos años juntos, se las arregló para escupirme encima de una manera completamente diferente, como si mis sentimientos no significaran nada.
En sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento o preocupación por mí, solo una fría calma. La desesperación se apoderó de mí, y empecé a dudar si había elegido correctamente al hombre que ahora yacía en nuestra cama, como si nada. Fuera de la casa reinaba el silencio, pero dentro no había ni paz ni calor. Parecía que las paredes estaban impregnadas de un frío que me calaba hasta el alma. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Algo había cambiado entre nosotros, algo se había roto, y no podía simplemente desaparecer. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Reuniendo valor, respiré hondo y me dirigí a la cama. Mi marido yacía allí en una postura relajada, con una mano en la cabeza y viendo la televisión. Como si la noche anterior hubiera sido solo un desafortunado malentendido. Ni siquiera se molestó en levantar la cabeza. Cuando entré y eso me hizo detenerme un momento. Lo miré asombrada de cómo podía ser tan ciego al dolor y la confusión que él mismo había causado. Ya no pude contenerme. Tenemos que hablar, dije con voz baja pero firme. Apartó la vista de la pantalla, me miró a regañadientes y levantó una ceja. ¿Qué? Preguntó con aspecto de no entender de qué hablaba. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como mis pensamientos se contraían de dolor por lo que había pasado. Intento contenerme, respondió él, suspirando pesadamente y dejando el control remoto bruscamente. Ya te dije lo que fue. No quiero hablar más de eso. Ni siquiera puedes relajarte de verdad. Ven aquí. ¿Para qué discutir todo esto? Él quería protegerme y amarme, pero en lugar de eso me dejó sola frente a mis propios miedos y humillación. Me levanté y me acerqué a la ventana, sin mirarlo. Miré el cielo negro como tratando de encontrar respuestas en él. ¿Cómo habíamos llegado aquí, cuando se había torcido tanto nuestro matrimonio? Hubo tiempos en los que podía llamarlo mi mejor amigo, cuando compartíamos sueños y nos apoyábamos mutuamente. Ahora había un muro de indiferencia helada entre nosotros que no podía derribar. No sé si podré superar esto, dije finalmente, mirando mi reflejo en el cristal oscuro. Lo que hiciste hoy no fue solo un error. Fue una traición. Mi marido soltó una risita. Su reacción fue como una puñalada en el corazón. Como siempre, dramatizando, dijo. Volvió a centrar su atención en la televisión. Fue solo diversión. Te lo tomas demasiado en serio. Sentí que la ira hervía dentro de mí. Ya no podía soportarlo más. ¿Cómo podía invalidar mis sentimientos, mi miedo con tanta facilidad? ¿Cómo podía mirarme y no ver mis lágrimas? No es divertido, dije, volviéndome hacia él. Es mi dolor. Y si no eres capaz de entenderlo, quizás ya no tengamos nada de qué hablar. Su rostro se quedó petrificado de horror, pero no respondió ni una palabra. Ese silencio fue el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo como si todo estuviera bien. No podía seguir engañándome a mí misma.